¿Qué significa migrar hoy en día? ¿Cómo está impactando las políticas migratorias de Estados Unidos y Canadá en los últimos meses? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo, donde buscamos entender la migración desde las voces de quienes la viven, la acompañan y la defienden. Hoy, el Mary Ward Center y CHHA 1610 AM, ambas instituciones radicadas en Toronto, Canadá, presentamos el segundo capítulo de la cuarta temporada de este compromiso. No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. En esta hora de programa queremos hablar sobre las realidades migrantes, sobre los derechos de las personas migrantes y trabajadores migrantes, las políticas que impactan sus vidas y especialmente sobre cómo las recientes decisiones de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han modificado las condiciones para quienes miran al otro lado de las fronteras. Esta iniciativa toma muchísima potencia porque es retransmitida por una gran diversidad de radios aliadas. Algunos de los representantes están con nosotros y más adelante nos van a saludar. Por ello, agradecemos la difusión y el compromiso que tiene la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe, del cual su representante en este momento, Diego Hernández, más adelante va a estar con nosotros. También agradecemos a Radio Internacional Estéreo 105.9 FM que transmiten desde Colombia, frontera con Ecuador. También agradecemos a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara. También le agradecemos la retransmisión a Radio Progreso en Honduras. Y también, y en esta nueva temporada, agradecemos al programa Amanecer Ranchero, que también tendrá su bienvenida el día de hoy porque está acompañándonos en esta cuarta temporada. Y damos la bienvenida a la organización que por segundo año nos colabora de manera permanente. Hola, soy Alessandra Santopadre, responsable del programa de migrantes, refugiados y buscadores de asilo de la Diócesis de Montreal. Yo soy Daniela León, soy periodista y miembro del equipo de CHHA 1610 AM. Y yo soy Eva Rodríguez Díaz, gerente del programa de Migración, Refugiados y Prevención de Trata de Personas de Mary Ward Center. Tenemos casa llena hoy, así que quédense con nosotros. Esto es No hay trato con la trata. Si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Unidos en una misión de prevención, te damos la bienvenida a No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Tu programa aliado en la lucha contra la trata de personas. Hoy tenemos, como les decía, casa llena en este programa que va cumpliendo una misión más ya de varios años de hablar sobre el tema de la trata de personas. Así que vamos a empezar a dar la bienvenida a nuestros invitados. Quiero saludar, a ver si ya tenemos conexión. Sí, aquí está. Quiero saludar a Igor Moreno. Él es parte miembro del equipo de Democracy Now! En español, la versión en español del medio independiente de noticias internacionales Democracy Now! ¿Qué tal, Igor? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Por invitarme al programa. Gracias, Igor. Aquí voy a presentar con nosotros Dylan Corbett, director ejecutivo de Hope Border Institute, que se encuentra en la frontera de El Paso y Ciudad Juárez. Bienvenido, Dylan. Muchas gracias. Un gran saludo a todos y todos. Bueno, y yo voy a saludar a Cintia Moreno, cónsul de protección del Consulado General de México en Toronto, quien nos acompaña por segunda vez en esta edición número 29, Daniela. Ay, no, 29 programas al aire. A mí me da eso muchísima alegría. Y me da mucha alegría también tener voces diversas con las cuales podemos hablar de este tema. Yo sé que todos tienen agenda muy ocupada, pero bueno, fuimos ordenando un poco las cosas porque queremos platicar de todas estas áreas importantes. Quisiera empezar, si todos me lo permiten, esta entrevista con la plática con Igor y después continuaremos también con Cintia, con Dylan y estaremos entrevistándoles tanto a Eva como a Alessandra. Quisiera empezar con Igor, nuevamente recordarles, es miembro de Democracy Now! En español. Este es un medio de comunicación que se lo recomendamos a toda nuestra audiencia, muy, muy importante en la difusión de la información.
Igor, gracias por estar aquí y gracias por darnos esta perspectiva también de lo que ocurre en Estados Unidos. Quisiéramos empezar esto pidiéndole, si es posible, un resumen de las políticas migratorias que están aplicándose en este momento en la coyuntura de Estados Unidos. Bueno, en las últimas 7 semanas desde que llegó a la presidencia Donald Trump ha habido como una oleada de diferentes nuevas órdenes ejecutivas y nuevas políticas en relativo a la inmigración. Lo más visible así ahora mismo podría ser el aumento de las deportaciones, el envío a Guantánamo, algunos inmigrantes, aunque luego podemos hablar de eso, de si eso se venía haciendo ya de antes o no. Y luego también el envío de nuevas tropas a la frontera. Se calcula, justo la semana pasada se dio la noticia de que se han enviado 5.000 soldados más a la frontera entre México, la frontera sur, la frontera entre México y Estados Unidos, y se calcula, según hemos tenido nosotros expertos en nuestro programa, que nos han dicho que el cálculo que ellos manejan es unos 15.000 soldados que se espera que haya nuevos en la frontera. Luego también otras cosas que sean el intento de suspender la ciudadanía por nacimiento, que fue como una de las primeras órdenes que se firmó. Eso fue tuvo mucha resonancia entre la comunidad, se generó mucho miedo de gente que pensaba que le podían retirar a sus hijos la ciudadanía, y eso al final varias organizaciones, entre ellas ACLU, digamos que desafiaron esa orden en los tribunales y por ahora está suspendida. Los expertos consideran que esa suspensión va a ir para largo, esa lucha judicial va a ir para largo, pero no se sabe cómo terminará, aunque la realidad es que hay una enmienda constitucional que protege ese derecho a la ciudadanía por nacimiento, y la única manera de cambiar una enmienda constitucional es a través del Congreso. Entonces, es muy posible que al final esa orden no salga para adelante, pero hay un proceso judicial largo delante nuestra. Y básicamente son esas las cosas. Luego hay otra cosa muy importante, que es esta idea que se tenía hasta ahora, que es se llama hay un memorándum que data de los años 80 de zonas sensibles, que en base a ese memorándum, a esa norma interna, el Servicio de Inmigración no entraba en escuelas, en centros comunitarios, en iglesias, en hospitales, en clínicas, a detener a gente por considerarlo que es un espacio en el que es necesario que la comunidad esté segura, a pesar de que sean personas que no tengan los documentos en regla o el estatus migratorio en regla. Entonces, ese memorándum también se ha suspendido. Eso no ha necesitado una orden ni nada porque era una regla interna, y como es una regla interna, ellos la han retirado, y eso ha generado mucho miedo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es mucho impacto en la gente, especialmente a nivel psicológico, ¿no? Hay mucho miedo. Las políticas como tal, durante la primera semana hubo datos de los deportados y de los arrestados. Creo que se habló de unos 4.000 arrestados durante la primera semana o los primeros días, pero luego se ha dejado de dar esos datos, entonces tampoco se sabe. La única cifra que sabemos seguro es que, según nos han dicho los expertos que han venido a nuestro programa, gente que trabaja con organizaciones sociales de ayuda a migrantes en New Jersey y en El Paso y en varios sitios, el Servicio de Inmigración ha pedido que haya entre 1.000 y 1.500 arrestos cada día, creo. De 1.200 y 1.500 personas que sean arrestadas por el Servicio de Inmigración a diario en todo el país. En todo el país. No sabemos si eso se está cumpliendo, pero esa es la orden que se dio a conocer. Eso es como una cuota, para entenderlo mejor. Una cuota, exactamente, sí. Es una cuota que se ha pedido internamente a sus propias delegaciones locales de todo el país, que el total de diarios sean entre 1.200 y 1.500 arrestados. Esa cifra se hizo pública durante la primera semana, cuando se estaban dando las cifras de arrestados. No se sabe si se está cumpliendo, ¿no? Hay mucha opacidad en las cifras de arrestados, digamos, y de deportados. Entiendo. Igor, nos interesa también saber,
entendemos que Trump ganó con un anuncio de planes de deportación masiva. Nos interesa saber hasta el momento, ¿se han detenido? Ya nos dice usted, no hay datos, no hay mucha claridad en los datos, pero sí entender si las políticas migratorias son diferentes realmente ahora de lo que eran antes en comparación con los gobiernos anteriores de Estados Unidos. Y en este escenario, ¿qué rol están jugando los centros de detención? Bueno, mira, justamente hace como 3 semanas tuvimos una entrevista con una persona que se llama Eric Cruz Morales de la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los Migrantes, la mayor organización de defensa de las personas migrantes en el estado de New Jersey, que es uno de los estados más multiétnico, digamos, con más población de diferentes orígenes de todo Estados Unidos. Y él decía que ya durante la administración de Biden se aumentó drásticamente el número de camas en centros de detención que estaban ocupadas, ¿no? Digamos que se sabe que al principio, él daba estas cifras de que al principio de la presidencia de Biden había 13.000 personas en detención, en centros de detención para inmigrantes, y al final, ahora mismo, justo al principio justo cuando llegó Trump a la presidencia, estaba en 40.000. Es decir, es un aumento muy importante. Y lo que también hay se están expandiendo se han dado nuevas licencias para expandir centros de detención. Él hablaba de uno en concreto de Newark, que está aquí cerca de Nueva York, y se están expandiendo. Entonces sí que parece que ahí se está preparando para un aumento de las detenciones. También se están abriendo centros de detención en bases militares cerca de la frontera. Está el de Guantánamo, que querían abrir 30.000 camas para detener a migrantes allí, como una especie de tent city, como una ciudad de carpas y un campamento con tiendas de campaña, pero parece ser que al final no se va a hacer por el momento. El gobierno de Trump decidió que no se iba a hacer la expansión en Guantánamo en concreto. Entonces, por ahora, lo que se ve es lo que decía, por ejemplo, esta persona, este activista de Nueva Jersey, lo que se ve es un cambio claro en la retórica. El Trump se expresa de una manera muy fuerte, con una retórica de odio muy fuerte, y Biden, durante el gobierno de Biden no se hablaba tanto, pero también se estaba aumentando las detenciones y aumentando deportaciones. Y luego, otra cosa interesante también es con el tema de Guantánamo, que es una de las cosas que más ha tenido resonancia también en la comunidad, porque claro, hay mucho miedo en la comunidad de ser deportado a Guantánamo por lo secreta que es esa cárcel, ¿no? Es decir, no se sabe quién, es muy difícil tener información. Los abogados de las personas que están allí detenidas tienen el acceso, es muy complicado, mucho más que si están en Estados Unidos. Entonces, hay mucho miedo a ser deportados allá. De hecho, hubo el caso de 3 venezolanos tres personas inmigrantes que estaban detenidos y vieron que se llevaron a varias personas de su centro de detención a Guantánamo, y ellos contactaron a sus abogados y de forma anticipada pusieron una querella para impedir su traslado, y finalmente no se les trasladó por eso mismo y fueron deportados a Venezuela directamente. Entonces, me da mucho miedo. Y con lo de Guantánamo, una cosa interesante que el otro día un periodista de investigación que vino a nuestro programa explicó que José Olivares, un periodista de investigación, explicó que la cárcel de Guantánamo, que es una cárcel que está para inmigrantes, que es un centro que gestiona allí el Departamento de Seguridad Nacional, que está cerca de la cárcel que se ha usado históricamente para encarcelar a personas acusadas de terrorismo y cosas así. Esa cárcel, la de inmigrantes, el año pasado una empresa recibió la licencia por un valor de $163 millones para gestionar esa cárcel de inmigrantes. Y eso pasó durante la presidencia de Biden. Es decir, ya la cárcel ya estaba abierta y ya había una empresa con la licencia para gestionar. Entonces, se ve que las políticas ya venían pasando, a pesar de que no se está hablando tanto de ello, ¿no? Y el estilo de Trump, todo el mundo habla un poco de eso, ¿no? El estilo de Trump es una retórica más fuerte, y lo que sí es verdad es que eso afecta mucho a la comunidad. Todas las personas que hemos entrevistado en las últimas semanas han dicho que lo que hay es mucho miedo,
con esto de las zonas sensibles que ya no se van a respetar. La gente tiene miedo de llevar a sus niños al colegio, la gente tiene miedo de ir a la iglesia el domingo, la gente tiene miedo de ir a las escuelas, al trabajo a veces o incluso al hospital. Entonces, el impacto real puede que no se vea por ahora, no se sabe si es muy diferente al anterior gobierno, pero lo que hay claramente es un impacto psicológico muy dañino para toda la comunidad latina en general y para la comunidad latina inmigrante en concreto. Yo tengo una pregunta, perdón, Dalila. ¿Existen algunos criterios que sean conocidos o quiénes son las personas que se están deportando? Personas que no tienen estatus, personas que yo he escuchado decir que son personas que tienen antecedentes delincuenciales, cualquier persona. ¿Qué debe saber la gente sobre esto? Lo que el gobierno está diciendo en sus comunicaciones públicas es que ellos están enfocando desde el punto de vista de que son criminales, ¿no? Y ellos repiten esa idea constantemente, desde la portavoz de la Casa Blanca hasta la secretaria de Seguridad Nacional. Pero lo que es cierto es que conocemos casos concretos. También hace poco cubrimos otro tema sobre una mujer venezolana que fue arrestada ahora mismo no recuerdo la ciudad, pero el caso es que ella estaba en Chicago y tenía su proceso de solicitud de asilo en Chicago y se trasladó a otra ciudad al sur, a Nuevo México creo que era, y estando allí fue a la cita con el Departamento de Inmigración, Servicio de Inmigración, y cuando llegó le dijeron que como había acudido a un sitio diferente al que había empezado el proceso, el proceso quedaba suspendido y se le ordenaba la deportación por no haberse presentado a la entrevista. Entonces, esa persona, semanas después, o meses después, pasó la semana pasada, creo, hace 2, fue detenida, tuvo un encontronazo con una persona y estaba vendiendo empanadas en una gasolinera, tuvo un encontronazo con una persona empezó a gritarle o algo así, acabó llamando a la policía apareció, ella se montó en el coche con su niño y una niña y se fue del lugar y la pararon por ir demasiado despacio. Y cuando la pararon, la deportaron. Y ahora se sabe que está lo último que se supo de ella es que estaba en un centro de deportación en el sur de México, en un centro de detención, en el sur de México. Y lo interesante también, y esto es algo que no se habla mucho, es que parece ser que no pudo comunicarse con sus familiares porque en Estados Unidos se quedó su marido y sus 4 hijos, los 2 que estaban con ella ahí y otros 2 que estaban en casa, y ella no pudo comunicarse con ellos porque parece ser que la orden de deportación que viene del gobierno estadounidense exige a las autoridades mexicanas que esa persona no llame a Estados Unidos. Entonces, le tardó varios días en poder comunicarse y tal. Entonces, esa persona, por ejemplo, en caso concreto, ella no tenía ningún antecedente delictivo más que simplemente no haberse presentado a la cita, y por no haberse presentado a la cita se ordenó una orden de deportación. Entonces, el perfil, que lo que sabemos es que hay de todo, básicamente. El gobierno está ofreciendo una idea de que sí son criminales, pero casos concretos que nosotros hemos cubierto en nuestro programa nos dicen que no todo el mundo. Igor, sabemos que hay poco tiempo, pero antes de finalizar quisiera consultar si es que las organizaciones de derechos humanos o las fuentes a las que ustedes están consultando están comunicando información que pueda servir para los migrantes en situaciones vulnerables que puedan ser de utilidad para ellos. Sí, de hecho, varias de estas organizaciones con las que hemos estado en contacto que han estado en nuestro programa hablando del asunto, tienen un trabajo concreto sobre eso, ¿no? Está Fernando García, que es el director de la red de inmigración en El Paso, Texas, y la organización que les hablaba antes, Red Fronteriza de Derechos Humanos en El Paso, Texas, y también la organización que les hablaba antes en Jersey. Ellos en concreto nos hablaron de que están haciendo mucho trabajo local con las comunidades para explicar pues qué pueden hacer, ¿no? Porque hay mucho miedo y también hay mucha retórica. Ellos explicaban que durante años se ha dicho esta idea de que las personas que no tienen en regla sus papeles o que están en una situación, su estatus migratorio
no es legal. Digamos que se ha vendido mucho la idea de que no tienen derechos, ¿no? Entonces, todos ellos explican, todas las personas que nosotros hemos entrevistado, que son expertas que trabajan con comunidades locales, explican que sí, que todos los derechos constitucionales también les cubren a ellos. Entonces, lo que todos repiten, para empezar, es que nunca abran la puerta a nadie si no tienen una orden judicial. Da igual lo que diga, da igual lo que les amenace, nunca abran la puerta a nadie. Y si ya les encuentran en un sitio, una redada que nosotros cubrimos en New Jersey, en un almacén de pescado, y ahí detuvieron a varias personas, detuvieron incluso a una persona que era un veterano de guerra puertorriqueño, que era ciudadano estadounidense. Pero lo detuvieron igualmente, después, porque consideraron que los papeles que estaba enseñando eran falsos o lo que sea. En esa detención, por ejemplo, ellos entraron por puertas que estaban abiertas al público. Entonces ahí no había manera de impedir que accedieran a la gente, ¿no? Y ya los arrestaran. Pero si la gente si está en su hogar, todo el mundo está diciendo que no deben abrir la puerta. Y una vez que se encuentran frente a un agente de inmigración, lo que pueden hacer es no responder preguntas y pedir un abogado. Eso básicamente las cosas que están un poco... Pero sí que hay muchas organizaciones a las que cualquiera que quiere información seguramente se la van a poder ofrecer y que están ayudando sobre todo a eso, a explicar cuáles son los derechos que la gente cree que no tiene, pero en realidad sí tiene. Igor, muchísimas gracias por esta información. Le invitamos a la comunidad, a la audiencia, que busque también la información de Democracy Now! En español, sobre todo a la comunidad que nos escucha, que tiene familiares en Estados Unidos. Entendemos que este programa se retransmite en todo el continente, así que invitados también a obtener información local de Estados Unidos también a través de Democracy Now! En español. Igor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Perfecto, muchas gracias a usted. Vamos a continuar el programa y agradecemos la paciencia que han tenido también nuestros invitados de este momento. Quisiéramos continuar. En la conversación entran muchos temas, pero el que acabamos de hablar, por supuesto que nos da un hilo con el que podríamos continuar. Alessandra, no sé si quieres partir. Está bien, yo escuchando, de hecho, Iván pensaba ya las preguntas a la introducción de Dylan, que para mí es un gusto presentarle a mi amigo, sobre todo Dylan Corbett, que es director ejecutivo de Open Border Institute en El Paso. Justamente, Dylan, bienvenido. Primera vez en este programa, con gusto, estoy feliz de acogerte. Y escuchando un poco los que Moreno nos habló, cuéntanos, por favor, cómo están trabajando las organizaciones pro derechos de los migrantes en la frontera y en el territorio, sobre todo en Juárez y El Paso, donde estás tú. Gracias, Alessandra, gracias a todos con ustedes. Bueno, la realidad es que ha sido un cambio dramático. Es cierto, por un lado, siempre, sobre todo aquí en la frontera, pero en todo el país, siempre hemos tenido una política migratoria que no responde a la realidad de nuestro país, a nuestras realidades económicas, a la realidad de nuestras familias que contribuyen en nuestras comunidades, pero tampoco a la realidad de la frontera. Yo estoy en El Paso ahorita y nosotros somos una ciudad, un cuarto de nuestra población es del extranjero, más de 82% es una familia de descendencia mexicana. Nosotros tenemos una comunidad de personas sin documentos en la ciudad de El Paso. Es una ciudad de como 700,000 personas y más de 55,000 personas no tienen documentos. Entonces tenemos una comunidad indocumentada bastante significativa. Pero son personas que contribuyen a nuestras comunidades, están en nuestras iglesias, están armadas, tienen negocios pequeños. Entonces nosotros somos una comunidad migrante, no somos tan diferente comparado con el resto de los Estados Unidos. Estamos en la frontera, pero en realidad Estados Unidos siempre ha sido un país que ha podido beneficiar de las personas migrantes. El problema es que nunca hemos tenido leyes capaces de gestionar esta realidad éticamente, correctamente, económicamente. Y también siempre hemos tenido
políticas también excluyentes, políticas basadas en el miedo, en la exclusión y en el racismo. Ha sido un problema desde siempre en los Estados Unidos y es algo que también vivimos diario aquí en El Paso. Entonces, lo que estamos viendo con Trump, sí, es una novedad, es algo radical, pero es una radicalización de algunas tendencias, algunas dinámicas que siempre hemos tenido aquí en la frontera y en nuestro país. Si tuviera que decir cuál es la estrategia de los Estados Unidos para gestionar la migración en la frontera, yo diría que a lo largo de las décadas ha sido una estrategia de gestionar la migración a través de la disuasión. Tenemos políticas de disuasión, disuadir a la gente para que no lleguen. Entonces, por un lado, sí, permitimos a mucha gente que entre, permitimos que mucha gente entre, pero también cerramos la puerta. Y todos los días es un cambio de políticas. Depende no tanto de políticas que vienen de la capital, de Washington, pero depende a veces del mismo agente, del agente individual en la frontera que está tratando con una familia inmigrante, con unos solicitantes de asilo. ¿Qué hará ese agente ese día? Porque no tenemos una política coherente, a veces depende de ese mismo agente. Y la política de la disuasión ha sido como, yo diría, una moneda con dos caras. Una cara, la criminalización. En las últimas 2-3 décadas hemos criminalizado a más y más personas, inclusive ahorita a los solicitantes de asilo, a las personas que están buscando protección en la frontera de Estados Unidos. Los tratamos como si fueran criminales. Y lo que está haciendo Trump ahorita es tratando a toda la gente, a toda la población migratoria en Estados Unidos como si fueran criminales. Y está hasta quitando estatus migratorio a personas para que no tengan estatus migratorio. Por ejemplo, ha quitado la protección a la población venezolana. Unos 400,000 personas acaban de ser notificadas que van a perder su estatus temporal, TPS. Van a perder su estatus. Tienen 3 meses o menos para arreglar su situación o irse. Entonces está botando a algunas personas que tienen estatus migratorio en una situación donde no tienen. Entonces está ampliando el número de personas indocumentadas. Hizo la misma cosa, el gobierno acaba de hacer lo mismo con la población haitiana. Hay alrededor de 900,000 personas que tienen estatus temporal de Haití y acaban de quitarles su estatus. Y la semana pasada también están hablando de hacer lo mismo con la población de Ucrania, las personas que han llegado huyendo del conflicto en Ucrania. Entonces, la criminalización. Y luego, la otra cara de la moneda sería la militarización, el endurecimiento de fronteras. Y es algo que vivimos aquí en la frontera, El Paso, Ciudad Juárez, México, Estados Unidos. Y tengo que decir que en las últimas 4 semanas han hecho más para cerrar la frontera de México en Estados Unidos que hicieron durante 4 años del primer gobierno de Trump. Ahorita la frontera está totalmente cerrada a las personas vulnerables. Ahorita no existe un sistema de protección. Ahora, va a haber procesos ante los tribunales, pero ahorita, aquí en El Paso, este día, el 10 de marzo, no existe ningún sistema para el asilo. Igual como han hecho a nivel mundial, han parado el sistema de recibir a las personas refugiadas, igual aquí en la frontera no existe. Aún durante los peores momentos del título 42 antes o de Quédate en México, los programas del primer gobierno de Trump, al menos había algunos protocolos para los más vulnerables. Ahorita nada. Es más, aquí estoy en Texas, y Texas, la frontera de Estados Unidos en México es una frontera que abarca como 2,000 millas. Texas abarca como 1,100 millas.
Entonces es más de la mayoría, es la mayoría de la frontera. Es decir, lo que hace Texas es muy determinante para toda la frontera Estados Unidos-México. Y ahorita tenemos soldados, no solo del gobierno federal, pero también tenemos la Guardia Nacional de Texas, que está militarizando la frontera Texas-México. Entonces tenemos varios niveles de militarización, de endurecimiento. La Guardia Nacional de Texas, el muro, la tecnología, los sensores, los drones, y también ahorita la llegada de militares federales con este gobierno de Trump en las últimas semanas. Entonces, hay muchas personas que están esperando en Juárez. El número de personas que están llegando a la frontera México-Estados Unidos no es muy alto ahorita, porque también estamos colaborando con el gobierno de México y otros gobiernos en la región, como el gobierno de Panamá, para que ellos también endurezcan sus fronteras contra los migrantes. Entonces, es muy difícil que uno pueda migrar, que uno pueda pasar por Centroamérica y luego México, porque hay Guardia Nacional de México también, que está desplegado en la frontera México-Guatemala, en todo el territorio mexicano y también aquí en la frontera norte de México. Entonces, es una situación bastante fuerte, pero es una radicalización de la estrategia del gobierno de los Estados Unidos, que es una estrategia que existe ya desde hace décadas. Pero es fuerte, es fuerte. Y aquí en El Paso es algo que estamos viviendo. Somos una comunidad en la frontera, pero también somos comunidad interior. Entonces, en El Paso tenemos muchas personas sin documentos, muchas personas que tienen miedo. En El Paso, 3 de 4 de las personas que no tienen migrantes, que no tienen papeles, han estado aquí por más de 10 años y muchos por más de 20 años. Y es una situación parecida en todos los Estados Unidos. En Estados Unidos hay 11 millones de personas que no tienen documentos, pero hay 22 millones de personas que viven con una persona que no tiene documentos, que viven en una casa con una esposa o con mamá o con abuela o con tía que no tiene documentos. Hay 4.4 millones de niños ciudadanos estadounidenses que viven con al menos un papá que no tiene documentos. Entonces, si el gobierno hace deportaciones masivas, y estamos viendo algunas acciones desde ya, pero todavía no tienen los recursos, todavía no tienen los centros de detención adecuados para una campaña verdaderamente masiva, pero si lo hicieron, va a ser un catástrofe moral, va a ser un catástrofe comunitario y familiar, y también un catástrofe económico, porque las personas migrantes ocupan puestos muy esenciales en la economía. Entonces, en El Paso estamos viviendo esas dos dinámicas: la criminalización de las personas que no tienen documentos en el interior del país, pero también estamos viviendo esta realidad de que el gobierno está cerrando totalmente la frontera a las personas que buscan protección. Wow. Gracias, Dylan. Igor nos habló, la misma pregunta quiero hacerla a ti mismo, nos habló de los deportados, de la gente deportada. Segundo tu manera de ver, de estar en contacto con esta gente, porque yo sé que tú viajas mucho, vas en la frontera, en el desierto, encuentras gente, albergue. ¿Qué vulnerabilidad adicionales se enfrentan los migrantes deportados en ese momento? Hablamos de miedos, de terror. ¿Cuáles son otros elementos de vulnerabilidad de esta gente deportadas en ese momento? No sé si pueden explicarnos y hablarnos de esta vulnerabilidad de los deportados. Sí, bueno, lo que están haciendo ahorita, tenemos muchas personas que están deportando desde El Paso. El gobierno ahorita, las personas que llegan a la frontera enfrentan la deportación o la expulsión. Entonces, y lo están haciendo muy rápido, con mucha eficiencia.
Tenemos también, El Paso es la base militar donde están deportando a las personas a Guantánamo, algo que nos preocupa bastante porque Guantánamo, igual como la frontera México-Estados Unidos, siempre ha sido un lugar de excepción, un estado de excepción, un lugar muy lejos de los Estados Unidos donde no podemos vigilar que estén aplicando los derechos humanos, que estén respetando a los derechos humanos, que tengan acceso a abogados, donde se respete el derecho a debido proceso. Es un lugar donde se vive un estado de excepción. Entonces es algo que nos preocupa bastante. Pero en El Paso tenemos la base militar más grande del mundo y los aviones van de El Paso a Guantánamo. Los aviones también van de El Paso al interior de México. Lo que están haciendo para que las personas no estén en Juárez, para que no haya grandes números de personas directamente en la frontera, es de llevarlos más al interior a México e inclusive al sur de México. Por ejemplo, lugares como Tapachula en el sur de México, frontera con Guatemala. Entonces son muy astutos porque están removiendo a las personas, expulsando a las personas a lugares muy remotos. Y no solo a México, sino a lugares como Panamá. El gobierno está negociando acuerdos con otros gobiernos como Panamá, como Costa Rica, de poder mandar a personas que no son nacionales de Panamá ni de Costa Rica, pero son de otros países para poder removerlos a esos otros países. Entonces, estamos viendo una radicalización de la lógica de la frontera en México, Estados Unidos. Esa lógica se está extendiendo a Centroamérica, se está extendiendo a la frontera Centroamérica, Sudamérica, ahí en Panamá. Están externalizando toda esta lógica de securitización de las fronteras. Y hay muchas personas que sí, que son solicitantes de asilo, que sí necesitan protección, que sí, que están huyendo de circunstancias súper difíciles y peligrosas, pero estamos volviendo a poner a estas personas verdaderamente en peligro. Linda, es muy difícil. Te agradezco, Dylan, por esta contribución y dejo las palabras a Eva y a Cincia en este momento. Wow, qué panorama el que estamos viendo. Yo creo que es momento de movernos un poquito para Canadá y hacer como un paralelo que está pasando en Canadá. Gracias, Cintia, por tu participación. Eres amiga del programa, eres amiga de la casa, como dice Daniela. Y cuéntanos, ¿cuáles son las medidas del gobierno de Canadá que el gobierno de Canadá está adoptando en materia migratoria? ¿Qué ha cambiado? Buenas tardes, Eva. Saludos a todas y a todos. En efecto, hay algo que está pasando en nuestra región norteamericana, pero antes que nada quisiera agradecer la oportunidad a Daniela, a Eva y a Alessandra por invitar nuevamente al Consulado General de México en Toronto a No hay trato con la trata en esta edición de Fuerza Migrante de la radio 1610 del AM. Es para nosotros muy importante podernos acercar a nuestras comunidades a través de un medio tan importante como el de ustedes. Bien, escuchando las dos ponencias anteriores, es muy interesante ver cómo se ha visto como una evolución y un cambio muy consistente en cuanto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, en cuanto a la criminalización y la securización de la frontera sur, sí, pero del país entero. No escapa al conocimiento de la generalidad del público que definitivamente se pone un nuevo juego sobre la mesa, donde Estados Unidos solicita a México y a Canadá que incrementen su seguridad para impedir el paso ilegal de mercancías y de personas. En ese sentido, Canadá reacciona y actúa a través de dotar de 1.3 miles de millones de dólares canadienses, alrededor de $1 billón estadounidenses, sobre la seguridad de su frontera. Pero lo hace con un matiz un tanto diferente, se concentra muchísimo más en la detección de mercancías.
mercancías ilícitas y sobre todo relacionadas con el crimen organizado, con el narcotráfico en concreto. Y bueno, ¿qué quiere decir esta mayor seguridad en la frontera? Pues que hay un refuerzo de los cuerpos policíacos, la Policía Real montada tiene un incremento de presupuesto para sus operativos en la frontera de 665.5 millones, a la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos, Canadian Border Service Agency, se les dota unos 35 millones más. Y bueno, todo ello, digamos que se contagia del discurso de lo que está pasando en Estados Unidos y puede ser sujeto a interpretaciones de que en Canadá está pasando o está por pasar lo mismo. Cabe mencionar que en la historia reciente de Canadá, si bien ha habido oleadas migratorias desde Estados Unidos, particularmente con el primer mandato de Donald Trump, no hubo nunca una criminalización de la frontera, la criminalización del migrante, ni una militarización de la frontera, por lo que estaremos hablando de dos concepciones distintas hacia la migración. Sin embargo, las formas para poder migrar de manera formal hacia Canadá son muy limitadas y prácticamente los trabajadores migratorios, aquellos que quieren tal vez cambiar de Estados Unidos a Canadá por diversas razones o tal vez quienes están escapando dado este discurso y estas acciones que se están tomando en territorio norteamericano, pues en su mayoría posiblemente no encuentren un recoveco para una migración legal y segura a Canadá, por lo cual se anticipa un riesgo mayor en las fronteras, se anticipa que es posible que, si bien ya existe una migración interfronteras, tanto de personas que migran informalmente de Canadá a Estados Unidos como viceversa, se espera que tal vez haya más motivación a ello y haya más motivación a hacerlo por zonas de paso que no están reguladas, incrementándose así los riesgos de las poblaciones fronterizas que pudieran llegar a cruzar y entre ellos pues definitivamente se encuentra muy latente que corra peligro gente de las comunidades mexicanas. En ese sentido, en nuestro caso, pues como red consular nos toca preparar a nuestras comunidades, los consulados de Estados Unidos en Estados Unidos y los consulados de Canadá en Canadá, pero como estamos hablando de un fenómeno compartido, pues definitivamente ya estamos tratando de salir a espacios como este para dar la orientación necesaria y para que las personas que tomen esas decisiones se lleven la información básica y concreta. Bien lo mencionaba Igor en su intervención, también lo reforzó Dylan, existen derechos. No porque uno migre por una vía que no sea formal, quiere decir que perdemos los derechos. Nosotros todos los seres humanos somos sujetos de derechos y es algo que nos gustaría reforzar con nuestras comunidades migrantes. También prepararlas en el sentido de que existe y se puede ejercer la notificación consular en todo momento, avisar a nuestro consulado que estamos en una situación de detención, solicitar hablar con un abogado antes de dar algún tipo de declaración, si es que se considera que la persona no está preparada para hablar sin pensar que podría perjudicarle su dicho. Es importante saber que existen todos esos derechos y por supuesto también nuestra vocación ahora se enfoca en generar una estrategia para la atención a las personas que estén y vayan a encontrarse en los cruces entre Estados Unidos y Canadá, tanto del lado canadiense como del estadounidense, para vincularnos y coordinarnos en este sentido con todas las oficinas consulares en el territorio canadiense y estadounidense. Gracias, Cintia, por esta información. Además, muy importantes las píldoras de información que entregas a la gente. Si ve que está en riesgo, si ve que sus derechos pueden ser vulnerados, que puede ser apresado por el hecho de ser un migrante. No importa el estatus y no importa la condición, nuestros derechos jamás van a cesar. Importante que sepan las personas que tienen las oficinas consulares como aliados y como espacios de apoyo y de respaldo también, además de las organizaciones diversas que están en las comunidades y en los sitios de apoyo, informando sobre derechos y respaldando, aportando a la gente cuando lo requiere. Pero Cintia,
Antes de que abramos un poquito la conversación, digamos, a todos al tiempo, yo quisiera hacerte una pregunta concreta respecto a trabajadores migrantes. Acá en Canadá, como en Estados Unidos, los trabajadores migrantes temporales son una fuerza laboral supremamente importante y ya lo conversábamos en alguno de los programas anteriores, los trabajadores mexicanos en granjas, en la pesca, en la construcción representan un porcentaje significativo importante. La propuesta del gobierno de Canadá para proveer trabajadores migrantes temporales ha recibido fuertes críticas desde por diversas razones y desde diversos actores, academia, organizaciones que están apoyando a los trabajadores migrantes, desde las mismas organizaciones de trabajadores migrantes, etcétera, etcétera. Y México es uno de los grandes proveedores, como ya los dije. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es, digamos, la realidad? ¿Cómo ve esta situación el Consulado de México y qué mensaje enviarles a los trabajadores migrantes temporales también en todo este panorama que se está viendo, reducción de números, como, digamos, como algunas medidas que se ha solicitado al gobierno que cambie y que no ha cambiado? Así es. Eva, a mí me parece que entiendo el sentido de discutir este tema ahora porque está muy vigente que recientemente se emitió un informe de Amnistía Internacional al respecto, en el sentido de lo que respalda Amnistía Internacional, además de darle voz al dicho de los trabajadores, además de darle voz a la denuncia legítima de varios trabajadores, es inferir que debe reforzarse las medidas preventivas y las medidas compensatorias a las personas trabajadoras abusadas. En un ámbito de trabajo migratorio internacional, incluso interno, nunca va a dejar de haber espacio para los abusos, pero es mediante un marco legislativo y mediante una autoridad que está poniendo el pie, está andando a pie junto con los trabajadores y revisando cuáles son sus condiciones de trabajo y en el caso de los agrícolas de vivienda, es que se va, digamos, a continuar progresando por el beneficio de los trabajadores. Bien, a mí me gustaría hacer una diferenciación entre el programa de trabajadores extranjeros temporales y el programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá o aquellos que se suscriben con otros países, porque tiene si bien los dos son medios consensuados de inmigración legal, segura y ordenada, el PETAT, que son las siglas del programa México-Canadá, tiene un componente de asegurarle al trabajador que va a recibir la cantidad de trabajo que se le promete y que va a trabajar en el rubro para el que también se le contrata, donde definitivamente en el programa más abierto existe un sinnúmero de quejas por explotación, por ponerlos a hacer cosas que no deben de hacer, etcétera. ¿Cuáles son las garantías que tiene el trabajador agrícola México-Canadá vis-a-vis a las que, digamos, de las que carecerían los trabajadores temporales? Pues bien, que existe una participación del gobierno mexicano en ello y que existen instancias de denuncia diseñadas para ellos dentro del modelo de contrato laboral. Los empleadores tienen que abrirle la puerta a un consulado cuando decide visitar un lugar de trabajo o un espacio de vivienda. Aunado a ello, los trabajadores agrícolas del PETAT vienen con una serie de protecciones de seguridad que se traducen en prestaciones y en una cobertura de salud doble, por partida doble. De entrada tienen cobertura completa desde el momento en el que llegan a Canadá. No pasa así con con otras categorías en otras industrias. Y por otro lado cuentan con un seguro privado que, bueno, lo pagan ellos, pero es un seguro que es digamos, muy económico para ellos y que es negociado directamente desde la embajada a fin de tener una cobertura holística donde las seguridades provinciales o las aseguradoras cuando hay accidentes laborales no cubren. Por otro lado, la migración en el PETAT es circular, los trabajadores van y vienen
se denuncia mucho el hecho de que algunas personas aprovechan, empleadores, aprovechan el esquema para contratar y despedir, y terminan adjudicándose una figura de deportación que no deberían tener. En ese sentido, los empleadores del PETAT tienen que acatar el contrato, y al empleador se le puede retirar el envío de trabajadores cuando existen incumplimientos, porque se les puede detectar muy fácilmente. ¿Qué se requiere? Contar con la denuncia por parte de los trabajadores, estar muy cercanos nosotros como consulado a nuestros trabajadores agrícolas para que ellos se animen a conversar con nosotros sobre las situaciones que ven en sus lugares de trabajo que les son contravenientes, y que definitivamente, si ellos pudieran, las cambiarían. En ese sentido, pues hacemos una labor permanente de diálogo, de negociación, de intervención, para el beneficio en el orden laboral de los trabajadores, para que puedan ellos gozar de los derechos que tienen de ser llevados al médico inmediatamente cuando algo les sucede y dentro de las primeras 24 horas, etcétera. Otra de las críticas en el otro programa que no aplica al PETAT es que los permisos de trabajo cerrado, pues bueno, ahí están. Uno llega con un empleador y listo. En el PETAT se puede cambiar de empleador cuando las cosas no están funcionando para una o para ambas partes. Y si existiera una situación de injusticia laboral en la que el empleador decide enviar de regreso a su país al trabajador sin consultar autoridades previamente, sin avisar, y simplemente por alguna forma de castigo, ¿no? Incluso por quejarse, pues bueno, de entrada habría un seguimiento a ese empleador. En cuanto nosotros lo sepamos, lo exponemos a las autoridades canadienses, pero por otro lado, esa persona no pierde su lugar en el programa y al año siguiente puede regresar a otra granja en el programa. El PETAT ha vivido así, modificándose y evolucionando durante los últimos 50 años. Es un programa, sí, que se acordó hace 50 años, en el que la parte canadiense buscaba abastecer de mano laboral el campo, pero la parte mexicana buscaba dotar a las familias del campo mexicano de un ingreso económico sólido. En este sentido, sí podemos hablar de que es un programa exitoso, porque tenemos alrededor de 600,000 o más familias mexicanas beneficiadas del programa. Digamos, estaría tan convencido un núcleo familiar del programa que ahora estamos hablando de que la segunda generación de trabajadores agrícolas está viniendo. Los hijos de los PETAT están empezando a venir al programa porque consideran que les conviene. Sin embargo, pues hay muchos aspectos dentro de esta evolución de 50 años que se pueden identificar y que definitivamente están ahora en un debate en la Vox Populi, están dentro del escrutinio de la opinión pública, debido a que, claro, ha habido visitas de Naciones Unidas, ha habido recomendaciones del Senado canadiense, ha habido informes de organizaciones no gubernamentales, y recientemente esta de Amnistía Internacional muy importante, que se llevó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que bueno, para efecto de la temporalidad laboral, los trabajadores que han participado en un programa de 50 años, 50 y tantos años, incluso si son de países caribeños, pues no son temporales, porque la mayoría de ellos ha trabajado más de 10 años en el programa. Y de la mitad de ellos que llevan más de 10 años, por lo menos de los mexicanos, por lo menos la mitad de esa mitad llevan más de 20 años en el programa, pero sin acceso a derechos de residencia o a una antigüedad laboral que los dote de una indexación salarial. Y durante estos 50 años no se ha concretado que los trabajadores se puedan sentar en la mesa de negociación, autorrepresentarse, incluso sindicalizarse, a fin de que ellos puedan ser quienes negocien las prioridades que ellos pudieran tener como trabajadores. Está pendiente generar un estándar de vivienda. Sabemos que el gobierno canadiense ha estado trabajando, digamos, en la inteligencia de generar por lo menos una serie de recomendaciones que puedan, dentro de la Federación Canadiense, el amplísimo territorio, y que la vivienda se administra al micro nivel territorial, ¿no? Municipal y regional,
se está intentando, se está buscando. Y bueno, finalmente, ¿qué hace el gobierno mexicano? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? Pues definitivamente empujar esta agenda de progresividad en los derechos y en el bienestar de los trabajadores agrícolas, observar, acompañar a los trabajadores durante sus experiencias en Canadá y definitivamente acompañarlos a denunciar o a remediar su situación cuando esta es desabrimiento. Gracias, Cintia. Perdón que yo siempre soy la mala porque tengo que cerrar el programa y el tiempo es nuestro enemigo en estos espacios. Pero no quiero despedir el programa sin darle la bienvenida a las radios que son aliadas porque son lo que le da poder a este programa, porque es retransmitido en todo el continente gracias al apoyo de diferentes radios, de diferentes programas. Así que queremos en esta cuarta temporada darle la bienvenida al programa Amanecer Ranchero, que se difunde en 3 radios distintas y que esta temporada también se une a nosotros. Félix Grande está con nosotros para darle la bienvenida. Félix, gracias por ser uno más de los que se unen esta temporada. Gracias, Daniela. Gracias a todos y un saludo a todas esas mujeres que están en este proyecto por el Día Internacional de la Mujer y un saludo a esos hombres que también están de cabeza junto a las mujeres, junto a esos elementos que hablamos de la verdad, que hablamos de esa importancia de traer los hechos desde el lugar de los hechos. Así que un saludo a todos ustedes. Gracias por permitirme estar dentro de ustedes y un saludo a la audiencia. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Félix. Bienvenido al programa. Esperamos que este se difunda muchísimo también dentro de este país. Y también agradecemos la presencia de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Aquí está Diego para darnos un saludo también. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto estar aquí con ustedes y un gusto saludarles. Mi nombre es Diego Hernández de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe. Y bueno, un gusto estar de nuevo en esta edición de No hay trato con la trata. Y no hay trato tampoco con las violaciones de los derechos humanos. El migrar es un derecho humano y también, como lo mencionaban las compañeras, todas las personas migrantes también conservan todos sus derechos humanos que son inalienables. Así que es un gusto para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe de seguir distribuyendo este programa extremadamente importante porque ahorita acabamos de escuchar muchos temas sobre la migración, cuál es la situación actual y qué digamos que se puede hacer en estos temas, así que muchas gracias por la invitación y seguiremos distribuyendo esto en América Latina y el Caribe. Gracias. Diego, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos. Les voy a dar 30 segunditos estrictos para que nos podamos despedir. Dylan, si quisiéramos una conclusión de su parte, por favor. Sí, gracias. Una palabra de agradecimiento otra vez, pero creo que aún en tiempos oscuros como este que estamos viviendo ahorita, es importante entender, nosotros tenemos una expresión en la frontera, tú eres mi otro yo, que somos mejores cuando yo me abro a ti y tú me abres a mí, somos mejores personas. Esa es la realidad que nosotros vivimos en la frontera y creemos, necesitamos tener fe en que ese principio, el principio de la solidaridad, nuestro compromiso con la justicia es más fuerte que el odio, el racismo y las fuerzas de división ahorita. Nos quedamos con ese aprendizaje. Dylan, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Cintia, muchísimas gracias. Desde el consulado nos comparten esta información importante y también estas perspectivas. Muchísimas gracias y un privilegio haber participado. Bueno, gracias Diego, gracias Félix, que ya nos dieron sus palabras. Alessandra y querida Eva, gracias también. Siempre es un honor. Bueno, muchísimas gracias, un placer y vamos siguiendo luchando, poniéndonos al lado de los migrantes, de los refugiados, para defender sus derechos y ser voz de los que no tienen voz en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Eva. No te escuchamos ahora, pero como siempre agradecemos a toda la audiencia. La razón de ser de este programa, a ustedes que nos escuchan, por favor, quédense atentos porque el segundo lunes del mes de abril estaremos en una edición más de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos.